Señor Presidente de la República, señor Intendente del Departamento de Florida, señor Ministro, señor Presidente de ACE, autoridades, señoras y señores. Estamos ante un problema que crece y que nos llena de interrogantes y de perplejidades. Acá está una respuesta de la sociedad de Florida y de las autoridades. Acá está la sociedad de Florida y las autoridades haciéndose cargo de un problema serio. Los usos problemáticos de drogas son el emergente de vulnerabilidades previas. Decía el presidente hace algunas semanas en otra inauguración, llegamos tarde. Antes de las personas los usos no se hacen problemáticos porque la persona se tropieza con las drogas. Antes que las drogas pasaron cosas en la vida de una persona para que una persona tenga un uso problemático. Pasaron cosas que impactan en su mundo interno, en su mundo familiar, en su relación comunitaria, la exclusión social, las disfunciones familiares, las vulnerabilidades personales. Hasta que no entendamos que el otro no es un adicto, sino el protagonista de una peripecia vital que lo llevó a su consumo problemático, no vamos a abordarlo en toda su complejidad. La persona no es un síntoma, la persona no es un problema, la persona es una persona, en toda su magnitud, en toda su complejidad. El mundo contemporáneo se rinde ante el altar del consumo. Todo el tiempo estamos consumiendo cosas, sustancias entre otras cosas. Corremos a consumir permanentemente. Cabría preguntarse cuánto tienen que hacer las instituciones para interferir con esa decisión de consumir, cuánto pueden las instituciones interferir o tutelar los consumos de las personas. Distinto es cuando hablamos de los daños que provocan esos consumos. Y ahí me parece que nosotros tenemos un rol muy importante para trabajar. Efectivamente, es un objetivo loable que nosotros desarrollemos o propiciemos el marco adecuado para que las personas puedan ser más libres, más capaces, para que puedan producir más cosas, producir más afecto, desarrollarse en plenitud. Para eso tenemos que jugar todos en esta sociedad, porque este es un problema de todos, no de la persona adicta. Y en eso estamos trabajando. Y en eso es que se enfila, y esta es una manera concreta de plasmarlo, el plan que hemos desarrollado conjuntamente con otras instituciones, a iniciativa del Presidente de la República, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Administración de Salud de los Servicios del Estado, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social y también con participación de INAU y del Ministerio del Interior. En eso es que estamos trabajando para conseguir dar respuestas a estas cuestiones. Yo quiero felicitarles a ustedes, a la sociedad de Florida. Hace algunos meses, recién lo señalaba, ¿cómo no vamos a entender las lágrimas de la pasta? Hace algunos meses cuando llegábamos acá a conversar las primeras veces, quiero agradecer la actitud del intendente que nos recibió y que dijo, trabajemos para conseguirlo. Hoy está acá. Felicitaciones a la sociedad de Florida, felicitaciones a las autoridades, sigamos trabajando en este mismo sentido. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Presidente de la República, Intendente de Florida, Ministro de Desarrollo Social, Daniel Radío, a todas las autoridades policiales, militares que nos acompañan y a todo el pueblo de Florida. El tema del consumo de sustancias, el tema de la droga, se empezó a incrementar en el Uruguay a partir de lo que fue la crisis del año 2002. Ahí fue cuando, si no mal me equivoco, entra en el Uruguay lo que es la pasta base de cocaína y el tema de la droga empieza a tener un impacto social muy importante a nivel de todo el Uruguay. Y eso ha venido, desgraciadamente, en aumento. Mucha gente preocupada por este tema, que ha hablado mucho en congresos, ha hablado mucho en conferencias, pero sin juzgar poca ejecución. Y gente ocupada, preocupada y ocupada, que creo que ahí
hay que marcar lo que son las importancias en este tema. En el momento en que ingresamos en la gestión, nos reunimos con el presidente de la República, que quiero siempre destacar este gesto. La máxima autoridad que tenemos a nivel del gobierno vino a visitarnos a ACE. Y uno de los temas, porque teníamos que empezar a preparar el presupuesto, para que la gente entienda, el presupuesto es cuando pedimos los recursos al Parlamento para poder aplicar las políticas de acción. Y uno de los temas que estuvimos discutiendo, aparte del Hospital del Cerro, fue este tema de las adicciones, el tema de salud mental. Inclusive con un comentario, que está de más ese comentario, pero eso denota el tipo de gobernante que tenemos. Esto políticamente no trae mucho voto, por algo capaz que no se le daba el merecido corte, pero es un problema que tenemos que atacar. Y es así que empezamos a trabajar en salud mental y en adicciones desde el presupuesto nacional. El mayor artículo que trae más recursos para ACE, no me acuerdo el número ahora, es el que pide los recursos para poder trabajar en salud mental. Y es por eso que en ACE pudimos aumentar el número de psiquiatras. En el año 2018, en el año 2019, se perdió un 20 o un 30% de los psiquiatras que estaban en ACE. Y psicólogos prácticamente no existían. Habían 5 médicos con funciones de alta dedicación. Quiere decir que eso, para que la gente lo entienda, cobraban al igual que el medio privado. Nosotros hoy, gracias a esos artículos, tenemos 161 médicos con funciones de alta dedicación, de 5 a 161. Tenemos un número de psicólogos muy importante, de psiquiatras infantiles y de trabajadores sociales. Para que ustedes manejen, el número de consulta en psiquiatría lo aumentamos un 103%. Cuando comparamos el último semestre del 2019 con ahora, este semestre del 2023, 103%. Psiquiatría infantil, 200%, fuimos al doble. Psicología, 190%. Y asistente social, trabajador social, 230%. Los números impactan más. De 183.000 consultas que habían en toda salud mental en ACE, a fines del 2000, en el último semestre del 2019, 183.000 a 467.000. Y no falta. Somos conscientes de que nos falta. Pero lo que se ha avanzado es mucho. No obstante, esto ocurre, esto pasó, esto lo fuimos ejecutando, esto se fue trabajando. El presidente en este año nos propuso el trabajar fuertemente en adicciones. Las ideas, como siempre, las tenemos todos. ¿Cómo que se hizo? Se puso los recursos. 20 millones de dólares para trabajar. Nos emocionó a todos. Y lo más importante, no a trabajar en forma descoordinada. Yo a veces me río, y esto lo digo con mucho respeto, cuando veo que alguna unidad larga algo de salud por un lado, por el otro, y todos trabajamos descoordinados en vez de trabajar en conjunto. El presidente junta, como muy bien dijo Daniel Radío, a la Junta Nacional de Drogas, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Desarrollo Social y a ACE, y él nos dirige en conjunto con el doctor Rodrigo Ferrés para llevar adelante este plan, en cómo podemos cada uno interactuar y trabajar en conjunto para empezar a resolver este problema. Y gracias a estos recursos, ya que vamos a empezarlo a ejecutar, ya a partir del 1 de enero, porque en esto no nos podemos demorar, no podemos ser burocráticos, en ACE vamos a pasar de tener 4 camas de desintoxicación, escuchen bien, 4, para desintoxicar los pacientes solo tenemos 4 camas en el Hospital Maciel, más allá de que se puede llegar a hacer en otro lado, y vamos a pasar a tener 106, de 4 a 106. Cuando tenemos que recuperar el paciente para deshabituarlo, o sea que para el paciente empiece a dejar esa necesidad de consumir, en el Estado teníamos 114 camas. Vamos a pasar de 114 a 257 camas. Y en este tipo de dispositivos de centros diurnos, en el cual contábamos con 20 camas, vamos a pasar a tener 200 camas. O sea que vamos a poder, desde el ambiente público, empezar a dar respuestas a una problemática que hoy no las podíamos dar.
tenemos que pensar que ACE atiende a la población más vulnerable del país a lo largo y a lo ancho de todo el Uruguay. Y nosotros con este número de camas nos vamos a acercar al ideal. ¿Que nos va a faltar? Sí, nos va a faltar. Pero que vamos obviamente, a seguirla así recuperando. El esfuerzo que el gobierno ha hecho, el trabajo coordinado, va a empezar a tener sus frutos. Yo hoy me venía acordando, nosotros en diciembre del 20 vinimos a Florida y nos reunimos en el Salón de Honor con el intendente y su equipo de gestión y empezamos a hablar los temas de salud para ver en qué nos podíamos apoyar. Y el intendente, el primer tema que tiró en conjunto fue la creación de un centro para tratar adicciones. Como pensó que nos habíamos dormido, en marzo del 21 tuvimos otra reunión, pero fue en ACE. Él nos fue a visitar y se empezó a diagramar todo este trabajo que hoy tiene sus frutos. Nos queda por hacer, nos queda por ejecutar, pero gracias a esta postura vamos a empezar a poder dar respuesta a este problema que nos viene azotando y que es causante, es la causa de muchos otros, como es la causa de desempleo, es la causa de la inseguridad, es causa de pobreza en la población. Pensemos que ese paciente que está consumiendo no está produciendo. Es falta de contención familiar. Hoy acá yo les hablé de muchos números, pero estos números los tenemos que llevar a personas. Tenemos que pensar de que todo ese esfuerzo que se va a hacer con estos miles de personas que vamos a atender en conjunto con todos, muchos se van a recuperar. Y eso va a significar lo más importante, que esa persona se va a poder realizar, que esa familia va a poder encontrar paz y que el Uruguay en un futuro va a poder progresar. Así que, presidente, tenemos esta tarea de llevar adelante y la vamos a cumplir. Muy buenas tardes. Saludar al presidente de la República, al intendente de Florida, presidente de ACE, secretario nacional de drogas. Saludar al pueblo de Florida, felicitarlo. Saludar a todos los equipos, a todos los que hacen posible, mirando hacia adelante con mucha expectativa, acciones de estas características. Son días que creo que todos compartimos, que nos provocan mucha serenidad interior y mucha esperanza. Y son días que hay que hacer reconocimientos. Reconocimiento a la Intendencia por estar cumpliendo un compromiso de campaña, que eso es muy importante, porque mantiene vigente la credibilidad del contrato ciudadano, y que es un compromiso que se cumple, a mi juicio, con una de las acciones sociales más importantes. A veces, injustamente, podemos relacionar aspectos vinculados a prestaciones sociales con lo socioeconómico. Eso es una parte que hay que entender y aparte es que hay que fortalecer. Pero quizás el primer paso de la libertad personal está en el interior. Por tanto, lo socioemocional, lo sociosanitario es fundamental. No hay una trayectoria completa, no hay una trayectoria de prosperidad de vida para ninguna persona que no se sienta bien. Y cuando una persona no se siente bien, no solamente está obstaculizada su libertad, sino que también la de su entorno, que lo sufre a la par. Por tanto, estamos hablando de una de las acciones sociales que son necesarias y fundamentales para esos pasos de libertad y de prosperidad que hay que transitar desde lo personal y de lo social. Celebrar también que esta acción social es con una convocatoria amplia. Se hablaba de las instituciones, pero también nos comentaba el secretario general hoy que hay 14 organizaciones convocadas, porque en temas de estas características, de esta complejidad, se necesitan a todos. El presidente siempre utiliza una frase que a mí es quizás el leitmotiv del equipo del ministerio, que es ni una persona por perdida. No se puede perder a ninguna persona que esté pasando una mala, como no hay que dar por perdida a ninguna persona que puede llegar a ayudar. Esto es un dar y recibir. Por tanto, esa convocatoria amplia también requiere las felicitaciones por todo lo que se conforma desde el punto de vista social para dar una respuesta. Y yo recién escuchaba a Germán, escuchaba a Daniel, escuchaba a Leonardo, y hacían referencia a la convocatoria del presidente
de conformar un plan integral de salud mental y adicciones. Porque acá se da una respuesta de una causa o consecuencia. Eso varía según la historia. No podemos caer en la arrogancia de, en forma determinante, llevar o adelantarnos o a concluir si es una u otra. Pero también tenemos que tener la perspectiva y la dimensión que en diferentes rincones del país hay una cantidad de personas que necesitan esa respuesta y que la necesitan no dando persona por perdida a atender y no dando persona por perdida a ser parte de esa respuesta. Y he aprendido que así como reconocemos el esfuerzo y la iniciativa de la Intendencia de Florida, hay que hacer un reconocimiento al trabajo integrado y yo quiero reconocer a las instituciones que componen el equipo de trabajo que conformó el presidente de la República para la elaboración de ese plan integral. Porque aparte de las ideas, aparte de las propuestas, aparte de la credibilidad de las mismas, a mí me gustó en la exposición de Germán que se traduzca la emoción. La emoción no está del lado del profesionalismo, de la responsabilidad de la acción. Y me animo a decir que mucho, y miro equipos de diferentes instituciones, quienes nos encontramos a diario con diferentes situaciones sociales de mucha vulnerabilidad, tenemos la carga emocional. Y hay que exteriorizarla, porque eso habla de buena persona, de buen patriota y de buen servidor público. Y esa carga emocional también tiene que ser parte de lo que estamos conmemorando en la jornada de hoy. Y eso después, amplificado en una propuesta que, como recién señalaba, del presidente de la República, tiene que determinar en resultados concretos. Yo lo veo en las otras instituciones. Veo como en el caso de la Secretaría Nacional de Drogas va a fortalecer la rectoría y va a aumentar la respuesta en red de los diferentes centros a nivel nacional. Lo veo en el Ministerio de Salud Pública con el aumento de prestaciones y exoneración, por ejemplo, de medicamentos antidepresivos. Lo veo en el trabajo de ACE, que lo hablábamos al principio con Leonardo, era prácticamente insuficiente contar con 114 camas de internación para lo que era la dimensión del problema. 257, dijiste, Leonardo, que van a pasar. Multiplicar por 10 los cupos diurnos, pasar de 4 camas de desintoxicación a 106. Pero lo más importante es que más allá de los cupos, de los números, lo que decía Daniel y señalaba Leonardo, son las personas que van a estar detrás de esta respuesta en red. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, y volvemos al mismo paralelismo, llámese causa-consecuencia, nosotros vemos los casos. El 92% de personas en situación de calle tiene problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Y hablaba de la emoción de los equipos. ¿Saben lo que es para un equipo que está en la calle, que a veces va 5 o 6 veces a intervenir en un día? Y jóvenes de nuestro país se niegan el acceso a bienes y servicios. Por eso no es socioeconómico el problema. Es mucho más que socioeconómico. Es mucho más interior. Es una dinámica mucho más compleja. Con Andrea, la excelente subsecretaria que tenemos, con Fernanda, con Daniel, con todo el equipo, nos llamó la atención cuando asumimos en el Ministerio de Desarrollo Social que no había prestaciones sociales enfocadas en lo socioemocional. ¿Saben cuántos cupos había para adicciones? 0. ¿Cuántos cupos para problemas de salud mental? 0. Ya generamos los primeros cupos y a través de la propuesta del presidente el año que viene vamos a tener 600 cupos 24 horas para personas en situación de calle, para atender la causa-consecuencia, y para personas que recuperan la libertad, que ahora es competencia del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a tener también 245 cupos diurnos en materia de atención a adicciones. Y vamos a generar 2 centros 24 horas modelo de atención inmediata con capacidad de más de 1000 intervenciones por mes. Pero como también lo preventivo tiene que estar aparte de los tratamientos, vamos, en el marco del programa Ni Silencio ni Tabú, vamos a generar centros INJU, pero que sean de promoción de salud mental. Así como nos reunimos a veces a hablar de problemas para buscar soluciones, busquemos todo lo bueno que hay en el camino, en la trayectoria, para interrumpir cualquier tipo de decisión que no vaya en el camino de lo que queremos. Y estos 7 centros de promoción de salud mental van a estar 3 ubicados en la zona metropolitana, 4
en otro departamento y va a tener un alcance para 35.700 jóvenes de nuestro país, también en un trabajo en red. Y eso se trata, de ir sumando esfuerzos. Acá, por supuesto, Guillermo, vamos a traer los programas del INJU. Por supuesto que van a haber cupos para experiencia de trabajo protegido del programa Accesos. Y por supuesto que va a estar la primera línea de acción territorial apoyando este tipo de causa noble. Y para terminar, Germán decía en su intervención, no es un día más. Y no, Germán, no es un día más. Pero más allá de que no sea un día más para quienes estamos acá, no va a ser un día más para las historias que se van a construir acá. Y convencidos, por eso la serenidad y la expectativa, del trabajo de los equipos, del profesionalismo y de la emoción, este día, que es un día especial, que no sea un día más, tenemos la expectativa de que sea el punto de partida de la construcción de historias de superación, de la construcción de oportunidades y la construcción de vivir en una sociedad más próspera. Muchas gracias.